Huele a café, ¿eh? Huele a arepita con mantequilla. En todo el mundo. Claro que sí. ¿Listos ya para nuestra sesión, para nuestra audiencia de hoy? Ya nuestro invitado ya lo vimos por allí. Estamos haciendo nada más la identificación. Bienvenidos. Abrimos la puerta. Abrimos la puerta de esta casa que es de todos. Creando poco a poco la comunidad que vibra con temas como por ejemplo el de hoy. ¿Por qué decimos que vibra con un tema como el de hoy? Porque para papá y mamá hablar de adolescencia es un término que a veces asusta, que puede ser bastante complejo. Por eso estamos abriendo las puertas de nuestra casa para que un experto en esta materia comparta con nosotros sus conocimientos. Se trata de Francisco Christiansen. Ya tenemos identificado, ¿verdad? Ya tenemos identificado a nuestro invitado de hoy allí en pantalla y estamos ya estableciendo la conexión con Francisco, que por cierto, por segunda vez está con nosotros acá en el programa. Hola, Francisco. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Excelente, te escucho perfecto y se ve a número uno. Muy bien, excelente. Pero decía Francisco que hablar de adolescencia, la palabra adolescencia, a veces puede despertar muchísimas inquietudes o por lo menos, digamos que señas o algunas reacciones por parte de papá y mamá diciendo algo así como que, ay, la adolescencia, sí. Y entonces, y posiblemente lo que hace falta es estudiar un poco más por parte de papá cuáles son esas etapas por las que nuestros hijos se van desarrollando, ¿no? Y es por eso que quedamos pendientes la vez pasada, Francisco, que íbamos a desarrollar ahora el tema justamente de la adolescencia y le hemos puesto un título que puso tu hermano, me decías hace ya algún tiempo, Luis Christiansen. Adolescencia. Oportunidad o crisis u oportunidad. Estamos pareciera que esto es dilemático, Francisco, bienvenido. Vamos a empezar por allí. Gracias, buenas noches, sí. Cuando uno consigue un padre con un muchacho adolescente, generalmente surgen esas preocupaciones, ¿no? Ese miedo, ese me cambiaron al muchacho, mi hijo no era así, ¿qué pasó? Y entonces empieza, ¿y esto cuándo se va a acabar? ¿Cuándo saldremos de esto? ¿Cuándo mi hijo volverá a ser esa buena persona que era cuando era chiquito? ¿Cuándo mi hija volverá a ser esa niña dulce que yo quería tanto, ¿no? Y el tema es que lo que tenemos que hacer es conocer al adolescente. Yo digo un poco echando broma que la adolescencia es esa crisis que sufrimos los padres cuando los hijos llegan a cierta edad. Porque ellos están felices, o sea, realmente tú lo ves a ellos y una de las características fundamentales del adolescente es que es feliz. O sea, en general el adolescente es una persona feliz. ¿Okay? Entonces, a veces lo que sufrimos somos los otros, ¿no? Además, yo tuve la oportunidad de trabajar desde tercer grado de primaria hasta quinto año de bachillerato. Entonces uno podía ver cómo iban evolucionando los muchachos, van cambiando a lo largo del tiempo. Y efectivamente trabajar tal vez en segundo o tercer año, estamos alrededor de los 14, 15 años, es pesado, o sea, porque están en plena adolescencia, ¿no? Entonces claro. Por eso es importante que conozcamos un poquito, creo que es la adolescencia, lo que tú decías, ¿no? Los padres tenemos que formarnos, tenemos que conocer lo que están viviendo nuestros hijos. Eso es importante. Los padres tienen que estudiar. Y en unas notas que me enviaste previo al programa de hoy, decía justamente eso, que uno tiene que, como padre, adelantarse un poco a las edades. Y si en estos momentos uno tiene un niño o una niña de 5, 6, 7 años, ya nosotros hablamos sobre esa etapa la vez pasada, pero tenemos que prepararnos para lo que viene, o por lo menos el muchachito tiene entre 10 y 11 años y comienzas tú a ver ciertos cambios, uno tiene que prepararse por eso. ¿Te atreverías entonces con nosotros, Francisco, a hacer una aproximación? ¿Qué es la adolescencia? Mira, la adolescencia la podemos ver como un puente. Es el puente en donde
nuestro hijo pasa, nuestra hija pasa de la infancia, de ser un niño, a ser un adulto. Entonces la adolescencia vamos a verla como esa transición, ese puente que nos va llevando de el niño que era a ese adulto que todos queremos que sea. Yo estoy seguro que yo le pregunto a todos los papás, ¿qué quieres para tu hijo cuando tenga 20 años? ¿Cómo quieres que sea tu hijo cuando tenga 20 años? Y con frecuencia, cuando trabajo en mis conferencias, muchas veces empiezo con esa pregunta. Porque es que tenemos que, como decía Kobe, empezar con el fin en la mente. O sea, ¿a dónde quiero llegar? Entonces, soñemos en ese hijo, esa hija cuando tenga 20, 22 años. Y entonces vamos viendo para atrás y vamos viendo al hijo donde está ahorita, ¿no? Entonces, si es un niño chiquito, pues, queda 20 años, aquello es el siglo que viene para nosotros, ¿no? Si es un niño chiquito. Si tiene 14 años, decimos que llegue rápido a los 20, que salgamos de esto ya. Okay. Entonces lo que tenemos que sabiendo a dónde vamos es cómo vamos a ir montando las piezas en el camino. Entonces la adolescencia es ese puente. Generalmente está la preocupación de las edades, ¿no? De qué edad quedaba la adolescencia. Los niños empiezan esa transición alrededor de los 12 años, ¿okay? Y termina teóricamente alrededor de los 21. Cuando dices teóricamente, es porque puede ocurrir que de repente tengas una persona de 25 años, o no sé si más, hasta los 30 años, y que todavía sea un adolescente o tenga actitudes de adolescente. Como dije, la adolescencia es el puente de la infancia a la madurez. ¿Cuándo sales de ese puente? Cuando llegas a la madurez. Entonces, hay gente que a los 30 quiere seguir siendo un adolescente y se comporta como adolescente. Okay. Entonces, va variando mucho. Psicológicamente se ven los cambios en la persona. O sea, yo lo he visto en los muchachos, esos muchachos que tienen una actitud a los 14, 15, que a los 17 tienen otra, y luego pasaban, por ejemplo, de visita al colegio, y uno los veía ya a los 22 años y eran unos señores. O sea, era un cambio impresionante cómo se siguen transformando, ¿no? Entonces es eso, o sea, va cambiando efectivamente. Algunos a los 19 ya son muy maduros, otros a los 25 todavía están saliendo de la adolescencia. Eso varía mucho porque todos somos seres distintos. Muy bien. Muy bien. Entonces, ahí ya tuvimos una primera, digamos, aproximación a lo que es el concepto de adolescencia. Ahora, Francisco, ustedes están viendo, ahí tienen, por cierto, en la parte de abajo de su teléfono, ahí tienen el nombre de Francisco completo y tienen además su cuenta, la cuenta del IPEF Venezuela, su cuenta de Twitter. Ahí la tienen, @IPEF Venezuela. Bueno, entonces ya hablamos de la adolescencia, digamos, de un concepto, las edades. Ahora viene, bueno, digamos una pregunta que es como obvia, ¿no? ¿Cómo son estos adolescentes nuestros? ¿Cómo son? Primero que nada está en una transición. ¿Y cuál es la transición? Paso de ser el niño que más o menos hacía bastante caso a lo que papá y mamá me decían, un niño que aceptaba las normas. Por naturaleza el niño acepta las normas. Lo natural en el niño es aceptar las normas. Cuando un niño chiquito desobedece, el problema no es el niño, el problema es que los papás no somos firmes en nuestra orden. Pero claro, estamos en el camino a que sea un adulto, a que sea maduro. Y una de las características que siempre me dicen los papás al empezar mis charlas, cuando les pregunto cómo quieres que sean, me dicen, quiero que sea libre. O sea, todos queremos que nuestros hijos crezcan y sean libres. Entonces, ok, para allá vamos, para la libertad. Entonces el adolescente es ese niño que todavía no sabe manejarse adecuadamente en la vida, porque no ha aprendido suficientemente, pero que quiere ser libre y les nace de manera espontánea la necesidad de yo ser yo, distinto a ti. Pero ¿por qué ese joven, ese niño? Porque muchas veces que los papás siguen viendo a los hijos como niños, ¿no? Y seguiremos y los tratamos además y los llamamos de la misma manera. Pero, o sea, ¿cómo puedo yo como papá entender que ese niño quiere ser libre? Está claro, como padres queremos que nuestros hijos sean libres. Entonces, claro, yo diré, bueno, si yo quiero que sea libre, pero es que él está chiquito y él no sabe. Porque ¿cómo lo voy a dejar ser libre y decidir si él todavía no tiene la madurez para decidir? Pues la madurez para decidir, ya decidir se aprende decidiendo, es la única forma. Entonces, lo primero que tenemos que convencernos los papás es que nuestros hijos a partir de los 12 años están cambiando. Y, ante ese cambio no debemos tener miedo, más bien debemos alegrarnos
Para mí la adolescencia es una edad maravillosa. O sea, yo disfruto mucho el trato con adolescentes porque es empezar a ver su mundo interior, es empezarlos a ver ellos como ellos. Y entonces empiezan a probar, y empiezan a experimentar, y empiezan a inventar. Entonces ahí vienen los dolores de cabeza cuando empiezan a inventar. Empiezan a meterse en problemas, y empiezan a molestarse con nosotros. ¿Qué características tienen los adolescentes? Tienen mucha energía. O sea, en general, todo adolescente tiene mucha energía. Empieza a pasar a grupos pequeños, empieza a redefinir sus amigos. Puede que vayan todos los fines de semana a poder hacer una fiesta distinta con un gentío, pero empieza a tener su pequeño grupo de amigos que se empieza a definir más por los que se parecen a mí. Entonces, ¿pero qué pasa? Hija, ¿pero qué pasa con fulanita que más nunca la he vuelto a ver? Ajá. Bueno, no, es que ella está en otro grupo, es lo que te dice. Porque empiezan a definirme según con los que más me identifico o con aquellos con los que me gustaría identificarme. Son mis criterios en la adolescencia para escoger los amigos. Mi primera recomendación con los papás acá. Francisco, eso que acabas de decir, ¿cómo le pasa a los... Me atrevo a decir que es una, ¿sabes qué? Es una frase muy, pero muy repetida por los padres. Bueno, ¿y qué pasó con fulanito que estabas con ellos y que eras... No, no, mamá, estoy en otro grupo. No, papá, estoy en otro grupo. Eso que tocas decir es... Sí, sí, sí. Sí. Se nota que has tenido hijos adolescentes y que tienes un adolescente. Sí, sí, está en plena adolescencia el mío, sí. La primera recomendación es esta, o sea, sepamos que nuestros hijos están definiéndose a sí mismos. Con la gran ventaja que se están definiendo a sí mismos estando en la casa. Y para mí es una de las cosas maravillosas de la adolescencia. Ellos empiezan a probar su libertad, empiezan a decidir, empiezan a opinar distinto a ti y empiezan a discutirte cosas. Y eso es maravilloso porque estás en la casa y entonces es el momento para escucharlos mucho. Me parece fundamental escuchar mucho al adolescente, ponerlo a que argumente, pedirle que argumente. O sea, ¿tú por qué opinas esto? Entonces, más que descalificar lo que él está planteando, es ¿tú por qué piensas en esto? Entonces, lo estás ayudando a decidir, a reflexionar, porque uno de los requisitos para decidir es la reflexión. Entonces, darle la oportunidad. O sea, no le digas, no, eso está mal. No, no, pregúntale, ¿por qué tú crees que eso es así? Y que te argumente. ¿Qué puede pasarte? Si lo has educado bien y lo has enseñado a argumentar, puede que en algún momento, después de una amistosa discusión de argumentos, te eche por tierra todos tus argumentos y no tenga más nada que decir. Pues en ese momento sonríes, lo felicitas por su buena capacidad para discutir y le dices, pero yo estoy convencido que lo correcto es así. Ojalá que algún día lo veas. Y se le deja, se le pasa la pelota. ¿Okay? Excelente. Con este tema de las discusiones a veces nos preocupamos porque empiezan a hablar, a defender posturas que no nos gustan, cosas que consideramos que están erradas y que es gravísimo. ¿Cómo es posible que mi hijo dice que, el tema que quiera, que las drogas son buenas? Ese también es típico. Ese también es típico también. Ese es típico y te empieza a argumentar. Bueno, si tu hijo te empieza a defender las drogas en la casa, alégrate. Porque la defensa, la mayoría de las veces nuestros hijos plantean argumentos a favor de algo, no tanto porque estén a favor de eso, porque ya en la casa le hemos enseñado y ellos saben, o sea, en el fondo dicen, allá hay algo malo, pero no tengo cómo defender que la droga es mala. Y entonces te empiezo a discutir, te empiezo a cuestionar todo lo que me estás diciendo. Claro. No, pero es que se ha demostrado que es medicinal. Pero fíjate, ese punto, ¿no? Sobre todo a las familias que en estos momentos están conectadas, que viven o que vivimos en Estados Unidos. Acuérdate que legalmente ya muchos estados permiten, por ejemplo, el consumo de la marihuana. Y entonces, y además con distintas acepciones, como tú lo acabas de decir, bueno, la marihuana medicinal, etcétera, pero hay distintos estados también en Estados Unidos donde se permite ya de manera muy libre el consumo de la marihuana, y entonces es el gran tema, ¿no? El gran tema que la juventud discute con sus padres en este momento, ¿no? Eso. Esa discusión en la casa no es para que te alarmes diciendo perdí a mi hijo, no, no, no. Es la oportunidad para que le des argumentos. Y vuelvo otra vez al tema que ya dijiste.
Los padres tenemos que formarnos. Porque cuando era chiquito, yo le decía a mi hijo, ve para allá, y mi hijo iba para allá, no me preguntaba por qué. Ahora le digo, ve para allá, y me dice, ¿por qué? Es que vamos a comer, yo como después. Usted le obedece. Y entonces terminamos peleando. No, no. Entonces, ¿por qué quiero que nos sentemos a comer juntos en la mesa? ¿Por qué? Entonces los papás tenemos que ir pensando en argumentos para irle dando a nuestros hijos. Porque en la mayoría de los casos, nuestros hijos lo que van a hacer es agarrar esos argumentos que le estamos dando y que nos están descalificando cuando nosotros se los decimos y lo van a utilizar después cuando estén con sus amigos para defender ese punto que nosotros queremos. Me gusta ese ejemplo, Francisco. ¿Por qué tenemos que sentarnos en la mesa juntos? Porque hay algunas casas donde uno ve o uno sabe que cada quien está en su cuarto, por ejemplo, y se pone a comer por su cuenta. ¿Qué dirías tú sobre eso? ¿Cómo abordarías ese ejemplo? El comer no es solamente para alimentarse, para mantener el cuerpo sano, no es solo eso. Somos una familia y en la familia una de las primeras cosas que se aprenden en la familia y una de las cosas que no puede delegar la familia es que en la familia aprendemos a vivir en sociedad. Es esa primera sociedad en la que aprendemos a vivir, en donde sabemos hay otras personas que están a nuestro alrededor y me tienen que importar esas personas. Y entonces nos sentamos todos a comer porque es el momento que tenemos para ya desconectados de todas las actividades que nos abruman cada día, para poder conversar con los demás y enterarnos de qué están haciendo. Fíjate qué importante es esto que estás diciendo, Francisco, y me quiero parar allí, ¿no? Porque en mi casa ha sucedido. Ya están grandes, ¿no? 18 o 21 años. Y ya cada quien tiene sus obligaciones, su agenda. Entonces, mi esposo y yo nos damos cuenta que el único momento de estar juntos los cuatro es cuando nos sentamos en la mesa. Y eso tiene que respetarse así. Entonces ha habido ciertas intentonas, ¿no? Ciertas intentonas que uno trata de manejar con la mano izquierda, pero es vital, porque es que si no, no nos vemos, no sabemos qué está haciendo el uno y qué está haciendo el otro, ¿no? Y ese compartir todos los días en la mesa, llega un momento en que nuestros hijos algún día pueden decir que es fastidio. Pero cuando va pasando el tiempo, y por ejemplo, los hijos que se van a estudiar en la universidad lejos de casa, al final lo que más extrañan es ese compartir con mi familia. Entonces, el concepto de familia, de grupo de personas unidas por afinidad o consanguinidad y que nos apoyamos unos a otros, se riega mucho y crece mucho en el momento de la comida. Hay otros momentos, sentémonos todos juntos a ver una película. Ahora, en el mundo actual, tendemos a que cada uno está con su dispositivo en su pantalla viendo una película distinta. No, promover. Alguna vez a la semana, una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, según las características de la familia. Y a veces es difícil, Francisco, ¿sabes? Que todos podamos coincidir en lo justo, porque antes era muy fácil, como tú dices, como más chiquitico, mira, ponemos una película de Disney o algún documental, etcétera, y todos los veíamos, pero ahora no, porque ahora hay distintas, ¿sabes? Distintos gustos, ya son casi, tengo nada más un adolescente, ya la otra es una señorita, y bueno, no, papá, yo no quiero ver eso de los policías, no sé qué, esa cosa violenta, no la quiero ver, entonces el otro sí, entonces, ajá, ¿cómo hacemos? Entonces comienza un proceso de negociación, Francisco. ¿Sí? Entonces, son las pautas que van formando como familia. Entonces, y eso puede ayudar. Y esto se va trabajando desde mucho antes de la adolescencia, que es las costumbres familiares. Es costumbre en la familia que todos nos sentamos a por lo menos una comida al día todos juntos. Es costumbre que una vez a la semana, una vez cada 15 días, una vez al mes, tenemos cine familiar. Vamos a ver todos juntos, vamos a ver una película. Oye, Trina, disculpa, Francisco, Trina dice, mi hija siempre pide ver películas juntos, tiene 12 años, aprovechala, Trina, qué bueno, qué bonito. Claro, claro. Y que busque ella, y que ella proponga películas. Y que ella proponga películas, busquemos nosotros películas que les puedan gustar a ellos también. A veces te pueden dar la sorpresa que te llegan con una película que uno dice, Dios mío, ¿cómo se le ocurre esta película? Y mira, si es demasiado mala, demasiado dañina, puede que no se vea, pero tal vez el verla y que sea un tema de conversación para discutir sobre algunos criterios, me parece buenísimo. Entonces eso es buscar momentos. La excusa para
sentar al adolescente a comer en la mesa con los demás. La excusa para sentar al adolescente a ver la película con los demás es que es la costumbre familiar. Hoy es el día de cine familiar. Entonces eso ayuda mucho, a tener costumbres en la casa. ¿Okay? Claro, qué bueno. Oye, Francisco, le voy a decir a la comunidad que está conectada con nosotros que si quieren escribir, si tienen algún tipo de planteamiento, si tienen algún tipo de comentario, háganlo, que yo interrumpo a Francisco en su debido momento para que él también haga algunos comentarios y responda algunas de las inquietudes, de las dudas. Francisco Christiansen es licenciado en Educación, Matemática y Física, es director del Instituto Panamericano de Estudios de Familia. Él tiene 2 hijos de 15 años y 23 años y tiene más de 28 años como profesor. Está hoy compartiendo con nosotros el tema adolescencia, oportunidad o crisis, crisis u oportunidad. Francisco. Entonces, tenemos a este adolescente que está empezando a probar su libertad, con la gran ventaja que la está probando en la casa. O sea, estamos viendo cómo está viviendo, cómo está ejerciendo su libertad. Es un adolescente que además, un día leí un post que puso Erika de la Vega en su Instagram. Tener un hijo adolescente es como trabajar en un escuadrón de bombas y cada día cortar el cable equivocado. Algo así decía Erika de la Vega en su publicación. Y es que es eso, o sea, un adolescente es eso, es emocionalmente inestable. Te puede explotar en cualquier momento. Me contaba un día una mamá, estaban cenando en la mesa en familia, el niño había ido a una fiesta con sus amigos y la mamá le empezó a echar broma con una amiguita. Ah, ¿y cómo que te gusta fulanita? El muchachito se molestó, gritó, le insultó a la mamá y se retiró de la mesa. Pero si solo está echando broma, me decía la mamá, es emocionalmente inestable. Después lo buscó, la mamá habló con él y le dice, mamá, me molesta demasiado que me fastidies con eso. Ok. Entonces lo que tenemos que enseñarle al adolescente, esa es otra característica, es explosivo. Es explosivo en parte porque emocionalmente es explosivo y en parte porque él quiere dar su opinión, él quiere fijar su posición y es a lo que va en contra tal vez a lo que él está acostumbrado. Tal vez él está acostumbrado a obedecer, a aceptar lo que me digan, a ser un poco más dócil, por aquello de que de los primeros a los 7 años los educamos en la obediencia. Fíjate, Francisco, Jacqueline Betancourt dice, pienso que los padres debemos ir creciendo junto con los hijos. Tal cual, para ver cómo va creciendo. Porque entonces yo antes era el papá que yo daba la orden y el niño obedece. Y eso es buenísimo. A esta edad, si yo tengo un niño de 15 años, si yo a mi hijo de 15 años, todas las órdenes que yo le doy, él las obedece enseguida, me preocupo. Me preocupo muchísimo, muchísimo. Porque quiere decir que él no ha logrado desarrollar su personalidad para fijar posición ante las cosas. Eso es importante. Ahora, eso también, Francisco, como lo discutíamos en el anterior programa, te pediría una reflexión tuya muy corta sobre esto. ¿Tendremos éxito con nuestros hijos en la adolescencia siempre y cuando nosotros hayamos entendido que esto es un proceso que también viene desde la niñez, ¿no? Que se sientan las bases en la niñez? La mejor forma de tener una adolescencia feliz con nuestros hijos es que lo vayamos trabajando con una serie de hábitos y virtudes a lo largo del tiempo. Que tengamos muchos canales de comunicación con nuestros hijos, desde que son chiquitos. Para la mamá es muy fácil, las mamás se comunican mucho con los hijos. Los papás muchas veces nos cuesta hablar con un niño chiquito, pasar tiempo con un niño chiquito. Quiero compartir una anécdota que me pasó cuando nació mi hija mayor. El profesor de religión del colegio, yo trabajaba en un colegio donde había clase de religión, y entonces el profesor de religión me dice, Francisco, para tener éxito con los hijos tienes que pasar muchas horas de rodillas. No, está diciendo el profesor de religión. Y yo le digo, claro, rezando. Y él me dice, no, hay que rezar. Sí, reza por ellos. Pero sobre todo de rodillas, tirado en el piso cuando son chiquitos. Compartiendo esas cosas pequeñas de los niños chiquitos. Entonces, si los papás vamos cultivando esa comunicación, si papá y mamá cultivamos esa comunicación con nuestros hijos chiquitos, le manifestamos que nos importan las cosas de ellos y los escuchamos y le vamos dando criterios, le hemos creado ese hábito de conversar con ellos. Una cosa que viví en la familia. Nosotros somos 11 hermanos. Mi mamá tenía la costumbre de cada noche pasar... Repite, Francisco, repite. ¿Cuántos hermanos? 11. 11. 11 hermanos.
11 hermanos, yo soy el niño sándwich. Yo tengo 5 por arriba y 5 por abajo. Soy el niño sándwich. Y todas las noches mi mamá pasaba por cada una de las camas a conversar unos minuticos con cada uno. Bueno, cuando yo llegué a la adolescencia y tenía un mal día, de eso, porque a veces ese día en que te fue mal en el colegio, luego ibas para la casa, llegando a la casa te mordió el perro, llegaste a la casa y había bistec de hígado encebollado, cosa que odio, de cena. Bueno, ese día yo no me podía acostar sin contarle a mi mamá, por lo menos desahogarme con ella. Porque ya me había creado el hábito de pequeño de conversar, hacer el cierre del día con ella. Entonces, eso es, si yo voy cultivando esa comunicación desde pequeño, de adolescente va a ser más fácil. ¿Va a ser tan fluida como cuando éramos chiquitos? No. No, porque empiezan a crecer y se empiezan a cerrar. Y es lo lógico. Y a uno le encantaría poder saber todo lo que hay en ese mundo, poder saber todo lo que hay en ese celular. Pero no lo sabemos. Mira, Francisco, aquí Rebeca nos manda una pregunta bien importante. ¿Cómo se fija una posición con los electrónicos, sin caer, los juegos electrónicos, sin caer en discusión con un adolescente en pandemia, que es su forma de sociabilidad en estos momentos? Gran pregunta. Es su forma de sociabilidad. Una de las características del adolescente es que es muy sociable. Le empieza a importar muchísimo su comunicación con los demás, el compartir con sus amigos y con sus iguales. Y para mí la mayor preocupación que a mí me genera la pandemia es lo que están viviendo nuestros jóvenes de encierro. Eso es terrible. Para mí eso es más terrible que todas las personas que hemos perdido, que nos da mucho dolor. Pero eso, porque es que son jóvenes que si a esta edad no aprenden a socializar y a compartir con los demás, ese daño le va a durar mucho tiempo. Entonces, como padres, estando claros que la adolescencia es una edad de abrirme a la sociedad, de compartir con mis iguales, de salir, tenemos que, como padres, diseñar las estrategias. Evidentemente, lo que plantean ahí, el Play y los electrónicos, son el canal de comunicación natural entre los adolescentes. Lo es verdad. ¿Okay? Y hay que mantenerlo. Pero hay que recordarle a nuestros hijos que no toda la sociedad está fuera de la casa, que también está la sociedad en la casa. Y entonces, ir teniendo ese equilibrio y pensando en actividades que podamos hacer con ellos también. Ok. Sí, aquí están llegando otros mensajes. Miel Los Nández dice, ¿cómo poner límites sin que lo sientan como una imposición? Con razones. Dar las razones que tengo para las reglas. O sea, esto es una casa. En la familia aprendemos a vivir en sociedad. Una condición necesaria para vivir en sociedad es cumplir con las reglas de la sociedad. ¿Cuáles son las primeras sociedades que están en la casa? Y en la casa hay reglas. Los padres tenemos que tener un reglamento. Ejemplo de regla. Me llega mi hija cuando tenía esta edad, 12, 13, 14 años, que mi amiguita, su fiesta de cumpleaños es una pijamada y se quedan a dormir en la casa. Ah, esa típica también, claro. Hay una regla en la casa que no se duerme fuera de casa, salvo que sea casa de la familia, o sea, casa de los primos o casa de los abuelos. Pero la regla en esta casa es, no se duerme fuera de la casa. ¿Pero por qué no puedo ir? Porque se la regla. Y ya. Pero es que no estoy de acuerdo porque me parece que, y te va a dar todos los argumentos por los cuales no. Maravilloso, me encantan todos tus argumentos. Déjame anotarlos para dárselos a mis nietos cuando te vayan a pedir permiso de ir para la pijamada. Yo le voy a dar todos los argumentos que tú me estás dando. Porque uno le plantea los argumentos. Para que vea que no es que es porque me da la gana. No, yo te di mis argumentos. Y creo que esto es lo conveniente. Para terminarte el cuento de la pijamada esta. Sí. Mamá, yo soy la única que no va a ir. Unos días antes de la pijamada hubo otra fiesta de otra compañerita. Y estábamos en la mesa, los papás, conversando. Y sale el tema de la pijamada del próximo fin de semana. Mi esposa, como ella no le tiembla el pulso, dice, no, sí, ella ya nos dijo, pero ella sabe que a las 12 o a la 1, a la hora que era para allá, a esa hora la pasamos buscando. Y no la vas a dejar ir. No, es que hay una regla en la casa que no se duerme fuera. ¿Y qué y no te da miedo que se moleste?
Bueno, si se molesta, se tendrá que contentar. O sea, más nada, la molestia es de ella. El hecho es que fue pasando la semana y a esa pijamada a la que iba todo el salón y la única que no iba era mi hija, fueron la cumpleañera y sus dos mejores amigas, más nadie. Todos los demás eran papás que les daban miedo decirle a su hija que no. Wow. Entonces, no tengamos miedo. Claro, claro, claro. Sí, porque tú lo dices muy bien. Es decir, bueno, esto es una regla. Ya Punto. está. Es una regla de la casa. Punto. De la familia. Se acabó. Y ahí te cierras y no caes en explicaciones ni nada, sino simplemente una frase muy corta. Esa es la regla aquí en la casa. Exacto. Tú le vas a dar los argumentos y ella te va a discutir los argumentos. Y al final podrá echar por tierra todos tus argumentos y decirte, papá, tú quieres que yo sea libre y que aprenda a administrar adecuadamente mi libertad a lo largo de la adolescencia. Esta es una oportunidad que tengo en casa de esta familia que es tan amiga nuestra y que las conocemos, para que yo pueda manejar adecuadamente, y todo ese discurso que tú le has dado de que tiene que aprender a ser libre, ella lo usa a su favor para tumbarte los argumentos. Después que termina las felicitas y le dices, mira, esa es la regla, y mientras usted viva en estas cuatro paredes, aquí se hace lo que yo diga. Y ya está. ¿Okay? Claro. Pero lo bueno es que lo estamos haciendo pensar. Sí. Fíjate, Francisco, Jacqueline dice, ¿sabes que eso me lo pidió nuestra única hija? A ver, nuestra única hija, ajá, en su adolescencia. Y lógico, no podía dormir afuera por justamente existir esa regla. Y aparte de explicarle, eso fue lo que pasó, se lo dijimos y no fue. Y listo. Listo. No tengamos miedo, los papás no tenemos que tener miedo. ¿Qué es lo que nos da miedo? Que tenemos unos hijos y una de las grandes características del adolescente es la rebeldía. El adolescente es rebelde. Y entonces, claro, te va a discutir la regla. ¿Y es malo que el adolescente sea rebelde? No, es necesario que el adolescente sea rebelde. Ahora, el tema es qué tipo de rebeldía tiene. Porque existen muchos tipos de rebeldía, ¿no? Hay una rebeldía que a veces es la que a muchos papás les gusta, que es la rebeldía regresiva. ¿Sabes? No, en mi casa se hace lo que yo digo y mi hijo no me discute nada. Yo doy una orden y él se queda calladito. Bueno, eso es una rebeldía regresiva, ¿sabes qué? Si todo va a ser como tú dices, a mí no me interesa nada, no hago nada, no decido nada, ¿no? Entonces, es una rebeldía pasiva, cosa que me parece terrible, porque entonces no está creciendo como persona. Eso me parece terrible. No está fijando su posición, no está experimentando, no está decidiendo y equivocándose, por ejemplo, que eso me parece fundamental. A mí me parece muy bueno que un adolescente se equivoque, porque después que se equivoque, lo vas a agarrar y le vas a decir, te lo dije. No, no le vas a decir te lo dije. Lo vas a agarrar y le vas a decir, tú decidiste esto, te salió mal. ¿Qué tú crees que pasó? Tú lo pones a pensar. Y no es para restregarte en la cara que te equivocaste. No, 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 no. Tomaste esta decisión, piensa qué pasó, qué harías la próxima vez. Entonces lo estamos enseñando a decidir. Si es pasivo, si es un rebelde de una rebeldía regresiva, pues entonces lo tenemos perdido. Hay otra que es la agresiva. Es el rebelde que se pone violento con los demás. ¿Okay? Ese que constantemente, ese niño que es violento, en definitiva lo que está poniendo es una fachada para que no me descubran quién soy por detrás. Entonces eso tenemos que estar pendientes. Si está agresivo, es una forma de rebeldía natural. Hay otra rebeldía que es la transgresiva. ¿Por qué lo estás haciendo? Porque me dijiste que no. Tú dijiste que no, yo digo que sí, así que sí lo hago. Si esa es la norma, hago lo contrario. Es el que va en contra de la norma. Y luego está la última, que es la que tenemos que lograr en la que caigan nuestros hijos, que es la rebeldía progresiva. Es la rebeldía del que dice, esto no me gusta. Y una característica que tiene que tener el joven es que diga, esto así no me gusta, hay que cambiarlo. Porque es la forma en que el mundo avanza. O sea, yo siempre he hecho broma de que los acueductos fueron inventados por los flojos. El acueducto fue inventado por un flojo. Porque si tú eres un viejo obediente y bien trabajador, yo te decía, William, vaya y busque agua al pozo. Y tú agarrabas tu tobo y ibas para el pozo y traías. Necesito más agua y tú ibas para el pozo y venía. Pero llegó un adolescente que dijo, ir para el pozo, qué fastidio.
¿Por qué tengo que yo para el pozo buscar el agua, que el agua venga para acá? Es rebelde. Entonces un rebelde que no es que qué fastidio que el agua venga, es no me gusta como se está haciendo, vamos a hacerlo distinto para que mejore. Esa es la rebeldía progresiva que tenemos que lograr con nuestros hijos. No me gusta esta norma, no me gusta como tú haces la cena, no me gusta cómo haces los sándwiches, no me gusta, chévere, ¿cómo lo harías? No me gusta cómo me ordenas el cuarto, ok. No te gusta como yo te ordeno el cuarto, ordénalo tú. ¿Qué propones? Entonces lo estás dejando que él con su iniciativa vaya haciendo cosas que las va asumiendo suyas. No me gusta estudiar en las tardes. Yo en las tardes quiero dormir, yo estudio de 10 a 12. Puede pasar. Conozco muchos muchachos que estudian era de noche. En las tardes es el momento para jugar, para ver televisión, para dormir, para lo que sea. Y yo estudio en la noche cuando nadie me fastidia. Puede ser, es su estilo. Pero. Entonces irlos dejando poco a poco que vayan decidiendo poco a poco ellos. Ahora, estas, digamos, características, acabas de hacer una clasificación de la rebeldía en la adolescencia. Los papás, las mamás, los jóvenes que pudieran estar pendientes de todos los conceptos, de todas las vivencias y los ejemplos que están proponiendo, ¿dónde se puede acudir para lograr esa orientación, Francisco? Mira, hay muchas opciones. Yo evidentemente te voy a hablar de la nuestra. ¿Okay? En el IPEF, el Instituto Panamericano de Estudios de Familia, nuestra labor es, como dice el eslogan, acompañar a nuestras familias. Acompañar a las familias en su crecimiento integral. No somos solo una escuela de padres. Nuestra función no es solamente ayudar a los papás, enseñarles a los papás a ser papás, sino que es algo de familia. Y entonces, tenemos cursos, hemos ido desarrollando una serie de cursos y de actividades que van por edades, van trabajando por edades. Hay unas herramientas que trabajamos nosotros, que vamos enseñando, como los planes de acción, que se aplican a cualquier edad. Uno lo que hace es adapta el plan de acción a cada edad. Francisco, aparte muchas o sea, metiéndonos en la cuenta de Instagram, @IPEF Venezuela, que lo tenemos aquí en tu identificación en pantalla, ahí la gente que nos está siguiendo obtiene la información. Sí, ahí está la información de los cursos que hacemos. Hemos empezado de marzo hacia acá todo un conjunto de cápsulas para adolescentes. Un par de semanas antes de que empezara este tema de la pandemia, Ignardo Bravo, supongo que lo conoces, sí, claro, nos invitó al programa. Claro. Ignardo nos invitó al programa en 88.9 en La Romántica, nos invitó para que habláramos un poquito sobre el IPEF. Y él tiene, por su horario, él tiene una sección que es para adolescentes. Entonces digo, ¿ustedes tienen contenido para adolescentes? Digo, sí, tenemos algunas cosas. ¿Por qué no hacemos unas cápsulas para adolescentes? Entonces hemos ido desarrollando, de marzo hacia acá, unas cápsulas para adolescentes, en el cual vamos hablando de temas dirigidos directamente al adolescente, sobre proyectos de vida, planificación estratégica, valores y virtudes. O sea, oye, Francisco, aquí están diciendo, está comenzando el primer módulo del IPEF, aún hay oportunidad de inscribirse. Sí, de hecho mañana empieza un nuevo grupo. El programa nuestro, el PEF, el programa de educación familiar, es un programa en el cual vemos 6 materias. Empieza por comunicación en la familia. El primer libro que trabajamos es la parte de comunicación. Mañana empieza un grupo de comunicación. Los que estén interesados pueden hacerlo, comunicarse a través del IPEF o por el correo ipef@ipefvenezuela.com. Perfecto. Oye, en el material que estuve chequeando, que tú me suministraste, bien interesante, tú escribías lo siguiente: ¿qué consejo le darías a unos padres con hijos adolescentes? Y la respuesta que tú dabas es: la gran parte de los problemas en la relación de los padres con los adolescentes está en la actitud de los padres ante la adolescencia. Exactamente. ¿Por qué no nos adaptamos? Porque no crecemos como padres junto a nuestros hijos. La forma en que yo trato al niño pequeño tiene que ser distinta a como trato al adolescente. Entonces, si yo quiero seguir tratando a mi niño adolescente como un niño pequeño, empiezan los conflictos, porque él tiene la necesidad de decidir y de actuar distinto. Yo tengo que irme adaptando a ese cambio que él está viviendo. Claro, pero fíjate que rompes ahí con el paradigma, porque
parecía, o sea, la tendencia es a pensar que es al revés, pero no, los papás tienen una cuota importante de responsabilidad en Importantísimo, lo que sucede. Es importante importantísimo. por eso hacer hincapié en eso, Francisco. No estoy diciendo que justifico el mal comportamiento del adolescente, no. Si el adolescente se comporta mal, se comportó mal y tendremos que llamarle la atención y corregirlo. Pero los papás tenemos que estar claros que nuestro hijo está creciendo y que poco a poco tenemos que irle manejando, dándole campos de administración de su propia libertad. Con los estudios, un muchacho que entra en bachillerato, en la secundaria, ya un papá no debería estar encima de los estudios de su hijo, porque ya debe tener la madurez suficiente para que esa cuota de libertad él la maneje adecuadamente. Excelente. Su horario también, hasta cierto punto, claro. Hay horario. No, que mi horario es duermo toda la noche, juego toda la noche y estoy durmiendo todo el día, tampoco, o sea, pero el muchacho puede empezar a manejar algunos aspectos de su horario. Entonces los papás tenemos que ir cambiando. Preocupación que puede surgir. Que tengo un hijo adolescente y tengo 3 hijos chiquitos. ¿Qué ejemplo le va a dar a sus hermanitos más pequeños? Bueno, es una oportunidad excelente para hablar del tema de la justicia, porque entonces cuando el de 8 años te diga, ¿por qué mi hermano se acuesta a las 10 y no a las 9 como yo? Tú le dices, ¿qué edad tiene tu hermano? 14 años. Cuando usted tenga 14 años hablamos. ¿Por qué mi hermano tiene celular y yo no? ¿A qué edad tu hermano sacó el celular? Déjame anotarlo para que no se me olvide, no vaya a ser que yo te lo de antes. Y ahí vamos, porque son distintos. Ah, entonces las reglas son distintas. Las reglas son adaptadas a la edad de cada niño. Entonces la regla no es la hora de dormir es a las 8. La regla es hasta los 10 años, o hasta los 6 años, o hasta los 8 años. La hora de dormir es, un papá me decía, mi hija tiene un novio. La hija tenía unos 15 años, novio de 16. A los 16 saca su licencia. Aquí en Venezuela puede sacar a los 16 la licencia con autorización de los padres. Y el papá le dijo a la hija, una regla, tú prohibido salir sola en el carro con tu novio. Ajá, y cuando tenga 18 años, ¿tú cuántos tienes? 15. Ahorita la regla es esa. Cuando tú llegues, tengas 18, hablamos a ver cuál va a ser la regla. Pero por ahora, la regla es usted no sale. Y ya está. Entonces, cambiaste la regla. No, le pones edades a las reglas. Entonces, tenemos que ir evolucionando. Con eso de la pregunta, me hiciste recordar, cuando fui a dar la conferencia esta de adolescencia, crisis y oportunidad en bachillerato, en Barquisimeto, que me invitaron a Barquisimeto a darla, le pregunté a una persona que está de cabeza en la adolescencia. Le hice esa pregunta, ¿qué consejos le darías a unos padres de unos adolescentes? Se quedó así pensando, y su respuesta fue que no se alteren. ¿Cómo? Que no Sí, se alteren. que no se alteren. Yo el consejo que le doy a los papás de adolescentes es que no se alteren. Porque nosotros vamos a hacer cosas distintas a como ellos quieran. Entonces, cuando yo haga algo distinto a lo que tú quieres, no te alteres. Ojo, la pregunta se la hice a mi hijo con 14 años. Y la respuesta que me dio fue, no te alteres. Y me gustó mucho la respuesta porque uno de los secretos para tener una adolescencia feliz con nuestros hijos es, no te alteres. Pero me contestó de manera grosera, no te alteres. Entiéndelo, que está en un momento en el cual necesita dar a conocer su opinión y tal vez no lo hace adecuadamente. Cuando lo haga, no te alteres. Dale la oportunidad e enséñale a que las cosas se pueden decir de mejor manera. Entonces te puede pasar algo como me pasó una vez con un muchacho. Vino y le gritó un profesor una cosa alteradísima. Yo hablo con un muchacho y digo, mira, eso mismo, ese mensaje que tú le quieres dar al profesor, se lo puedes dar de una manera distinta. Si quieres yo te acompaño para que vayas a hablar con él y le planteas lo que quieres decirle. No, pero es que él no escucha. Yo te acompaño para que te escuche. Y fuimos. El muchacho se para frente al profesor y le dice, mire profesor, yo sé que me alteré mucho la vez pasada, yo quiero decirle que lo odio terriblemente, profesor, y que ojalá que se muera. Pero lo dijo con calma. Y lo que pasó fue exactamente lo que acabas de hacer tú, fue lo que hizo. Después que lo dijo, el muchacho se rió. El muchacho se rió y el profesor, que estaba tan molesto,
pues también se rió y ya está. Ya está. Y entonces cuando tu hijo se pone grosero y se pone altanero, que va a pasar porque está en la edad, te doy el consejo que me dio mi hijo adolescente: no te alteres. Mira a ver. Mónica, Francisco, aquí Mónica dice que se tomen un tilo. Sí, Santa Sanoja dice, escuchándolo creo que no lo he hecho tan mal, pero igual es una época difícil en la que casi enloquecemos. Estoy con mi tercer adolescente. Sí, sí, sí. Y Carmina dice, los adolescentes deberían decidir a qué hora se quieren acostar. Ahora con la pandemia están noctámbulos. Sí, pues el tema de la pandemia está más todavía, porque además como el horario del colegio es tan distinto ahora, además, entonces el tema de la acostada con los adolescentes es una preocupación general que tenemos todos los padres de adolescentes. ¿Ok? ¿Qué es lo importante? Estemos claros como padres en dónde estamos y a dónde vamos. Peligros que podemos correr los padres cuando estamos viendo esta etapa adolescente, esta etapa de nuestro hijo adolescente, y que pueden generar problemas. Uno, el proteccionismo. Y entonces para esto los invito a dos frases. A los hijos hay que verlos como son y tratarlos como queremos que sean. A los hijos hay que verlos como son y tratarlos como queremos que sean. Me explico. Ver a mi hijo, saber cómo es él, cuáles son sus fortalezas y sus debilidades. Saber que todavía es pequeño para algunas cosas, pero lo voy a tratar como quiero que sea. Si yo a ti te trato siempre, si yo te trato como una persona que es responsable y te demuestro que yo confío en ti porque tú eres responsable, tú te vas a sentir comprometido con esa imagen. Ahora, si yo todos los días te digo, es que tú eres un irresponsable, es que tú haces mal la tarea, es que tú no terminas bien las cosas, pues tu reacción es, pues no lo hago, pues no lo hago. Yo no sé si te lo dije a ti la vez pasada, o sea, hay un consejo que le voy a dar a las madres que lo apliquen con sus hijos, que puedan aplicar con sus maridos. Importante, atención, consejo, la población femenina, atención, vamos. Ajá. Esto es soga para mi propia garganta, pero ahí voy. Cuando le pidas a tu hijo o le pidas a tu marido que haga algo, o sea, cuando delegas en él o en ella que hagan algo, puedes estar convencida que lo va a hacer distinto como tú lo harías. De eso puedes estar convencida, primera cosa. Entonces, en ese momento tienes dos opciones. O le empiezas a decir cómo tiene que hacer todo paso a paso para que salga como tú quieras, o lo delegas para que tengas que olvidar de eso y que esa persona se encargue de eso el resto de su vida. O sea, si yo me pongo a lavar platos y mi esposa todo el tiempo me está diciendo, así no, asá, no hagas esto, haz lo otro, solución, yo me voy mejor, lava tú, yo me voy, no lavo. Lo haces con tu hijo y tu hijo te va a decir, ¿sabes qué? No lo hago. Ordena el cuarto, ¿para qué lo ordenas? Si yo lo ordeno y pues tú vas a venir a cambiarme todas las cosas que yo ordeno, ¿para qué lo ordeno? No. Si tú le dices a tu hijo, ordena el cuarto, él lo va a ordenar y lo va a ordenar a su manera. Es la forma de aplicar su libertad en el aspecto de manejo mi cuarto. Chévere. Y entonces te muerdes la lengua, sonríes con la alegría de que tu hijo está desarrollando su propio estilo. Y te quita la preocupación de estar ordenando el cuarto. Oye, está bueno eso, Francisco. No, la vez pasada, en el anterior programa, no lo dijiste. Okay. Dice, el mío lava los platos, yo muero callada. Así es. Es lo que hay que hacer. Mi mamá me decía, Francisco, necesito que me limpies las lámparas de la sala porque es que tú lo haces tan bien. Y claro, yo era el experto. O sea, las lámparas de la sala nadie me las toque, que el experto aquí soy yo. Y después fue creciendo y me di cuenta que en la casa estábamos todos llenos de expertos. No, era lo que mi mamá nos decía para convencernos y todos lo hacíamos con alegría. Entonces, mira, funciona. O sea... Oye, qué bueno. O sea, estaban llenos de 11 expertos en tu casa, en tu familia. Los 11 hermanos. Tú eres experto para sacar la basura y el otro es experto para limpiar los vidrios, y a ti que te quedan también esos vidrios, ¿vale? Qué bien. Es que nadie limpia los vidrios como tú, ¿vale? Exacto. Sí, porque hay veces que humillar a un adolescente puede ser más bien una fuente de agresividad, también de frustración, ¿no? Hay maneras de decir las cosas, ¿no? Y uno también tiene que entender eso y hacerlo. Lo cual no significa no dar consejos.
O sea, el dar la recomendación, sí. Lo hiciste así, porque ya lo hiciste. Mira, yo pienso que si lo haces, puedes probar de esta otra manera a ver cómo te va. Porque es otra característica del adolescente. Hice el experimento con unos niñitos, estábamos almorzando con un profesor de primer grado, están los niños de primer grado comiendo. Yo trabajaba en quinto año de bachillerato, con los más grandes. Entonces el profesor de primer grado me decía, Francisco, ¿cómo haces tú para trabajar con esos muchachos que son tan rebeldes, tan groseros, tan desobedientes, que son un problema? ¿Cómo haces? Digo, no, lo que pasa es que hay que trabajar distinto. Te voy a poner un experimento. Al lado del profesor estaba un niñito de primer grado, unos 6 años, 7 años, que se estaba comiendo el postre del almuerzo, que era patilla, sandía, una patilla sandía. Y tenía una cuchara, porque como para el postre se come con cuchara, él tenía. Entonces, claro, aquello estaba tratando de picar la patilla con la cuchara para agarrarla con la cuchara, enredadísimo el pobre niño. Entonces yo le digo al niñito, cuando veo aquello, le digo al profesor, fíjate lo que va a pasar. Le digo al niñito, mira, ¿sabes que si utilizas el tenedor es más fácil? El niñito me miró y siguió con su cuchara. Ya está. Yo al niño chiquito, al niño de 6 años, le di un consejo. Eso para un niño de 6 años, un consejo no significa nada. Luego le dije, a esa edad no necesitan órdenes. Ahora vas a ver. Suelta la cuchara, agarra el tenedor y te lo comes con el tenedor. El niño soltó la cuchara, agarró el tenedor y se lo comió con el tenedor y ya está. O sea, el niño chiquito le da la orden directa. Claro, claro, claro. Luego pasó un muchacho, estábamos comiendo, y típico, pasan los muchachos grandes, una de las reglas del colegio es que la franela del uniforme tiene que estar por dentro del pantalón. Y el muchacho con su franela por fuera. Y entonces yo le digo, fulano, se te salió la camisa. Se lo informo. Dije, se te salió la camisa. ¿Qué hizo el muchacho? Se metió la franela por dentro. Pero tú, un adolescente, lo ves con la franela por fuera y le dices, métete la franela. Y la parte que no se la salió se la va a sacar. Sí. Es la forma en que te comunicas con ellos. Por eso tenemos que ir evolucionando, haciéndole ver que para mí es muy importante tu libertad y tu opinión. Sí. Yo te voy a dar mi opinión. Entonces te voy dando mi opinión. Mónica dice, mi hijo me prepara café en la greca y me sirve. Eso me encanta, pero hace un reguero. Maravilloso. Sí, maravilloso, no importa. Santa Sanoja dice, y cuando te quieren dar clases, el mío cree que sabe más que yo. Mira, un adolescente sabe más que pescado frito con limón. Ellos se la saben todas. El adolescente es omnisapiente y omnipotente, porque además lo puede todo. Claro, claro que sí. Y está bien. Francisco, tu mensaje de cierre para que papá, mamá, jóvenes piensen lo más importante que nos hayas podido decir en estos minutos que hemos disfrutado contigo. Tomémonos el tiempo de pensar en nuestros hijos, en evaluar quiénes son ahorita, porque mi hijo hoy no es el mismo hijo de ayer o de hace una semana. Entonces, que vayamos siempre viendo a nuestros hijos cómo van evolucionando, que veamos los cambios como un momento de crecimiento, que pensemos como nosotros y busquemos dónde formarnos, dónde aprender y dónde leer sobre cómo van creciendo los hijos. Y te repito el consejo que les mandó mi hijo de 14 años cuando le pregunté el consejo para padres adolescentes. No te alteres. Disfruta que estás viendo a tu hijo desarrollar su libertad en tu casa y podrás observarlo, y en la medida en que menos lo critiques, más espontáneo será y más podrás orientarlo y darles consejos. Excelente, excelente. Francisco Christiansen, licenciado en Educación en Matemática y Física, director del Instituto Panamericano de Estudios de Familia. Allí tienen su cuenta en Instagram. Más de 28 años como profesor, ha estado compartiendo con nosotros este segundo programa, y vienen más, porque la gente quiere conocer más cosas. Y además tú tienes del 11 al 14 de febrero en Monterrey una actividad, ¿no? El Simposio Internacional de Matrimonio y Familia, con la ponencia Retos y Estrategias en la Educación de Virtudes en Monterrey, México, y eso va a ser, lo pueden hacer desde su casa, o sea, no tienen que pagar nada, es totalmente gratis, pues va a ser virtual, sí. ¿Correcto? Y tienes más de 40 conferencistas, gente de altísimo nivel,
educativo a nivel mundial, hablando cantidad de temas. De Claro. educación, temas de relación de familia, la intimidad familiar, la intimidad en el matrimonio, todo tipo de temas. Los invito, que es una gran oportunidad que tenemos para que la aprovechemos. Gracias una vez más, nos ponemos de acuerdo nuevamente para que compartamos, Francisco. Gracias. Un abrazo Para mí un honor. ti y para tu familia. Gracias, gracias. Para mí un honor estar por acá y estamos a la orden cuando quieras. Seguro. Muchísimas gracias, Francisco Christiansen. Ha estado con nosotros. Y bueno, sencillamente, amigos, nosotros les vamos a decir que mañana va a compartir con nosotros Patti Cocina. ¿Ustedes conocen a Patti Cocina? Claro. Cocina, etcétera. Es una mujer, además que es periodista, pero ha logrado segmentarse y ha logrado, digamos, penetrar el mercado y tiene una historia de emprendedores estupenda. Así que Patti Cocina va a estar con nosotros mañana en nuestro jueves de emprendedores, @quijoteando. Es nuestro espacio. Vamos a ir poco a poco cerrando la puerta de la casa. Ya todos estuvimos aquí, abrimos las puertas, compartimos. Y lo que queremos decirles es que soy invisible, y tan solo en horas, volvemos a estar juntos.